Buenas, bienvenidos a Sanamente Podcast. Yo soy Ismael Flores, tu host, y hoy venimos con un nuevo episodio. Hola, probablemente vas a escuchar la nueva intro con una nueva canción o no, será la misma, no sé, pero es que estaba pensando en cambiarla porque no me gustaba del todo, porque así había tenido yo en mi cabeza mucha resistencia para subir el podcast, entonces como escogí cualquiera, como para decir ya lo voy a subir así ya y así se va. Y bueno, así fue la primera vez y bueno, esto se ha quedado, y aunque solamente van 2 episodios, sí me gusta, pero creo que podría ser mejor. Creo que lo podría cambiar. Entonces, maybe estén escuchando uno nuevo. Y bueno, hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que, pues ya lo habrán leído, el episodio de hoy se llama Navegando por el estrés. Entonces, este tema nació gracias y shout out a mi amiga Mónica, que ella fue la que me pidió que hiciera un tema relacionado con esto. Y bueno, yo entonces hoy también mi amigo Jorge. Entonces, yo hoy lo que les voy a hacer, voy a mencionar ciertas situaciones que pueden pasar a cualquier persona y cómo yo, Ismael Flores, las resuelvo. O pienso que es lo que hago, es la cosa que hago y siento que es lo correcto y entonces así no me estreso y pues no ando como anteriormente sí me estresaba mucho y simplemente por ese estrés que uno siente terminaba haciendo nada y era peor, o sea, me sentía el triple de mal. Entonces, voy a dividir en 2 secciones. La primera sección va a ser sobre el estrés externo y el estrés interno. Y bueno, yo defino ahorita mismo el estrés externo como cosas que provienen de los demás, o sea, cualquier acción que tome alguien de afuera o que te veas condicionado por alguien externo, ya sea una persona, un jefe, un profesor, lo que sea. La cosa es que tiene que ser alguien externo que cause en ti el estrés. Y pues el estrés interno, que ya viene de nosotros mismos, de pensar muchas las cosas, o bueno, cosas que nosotros hacemos y pensamos, no sé, así se me viene a la cabeza. Entonces, el primer punto que les tengo para el estrés externo es cuando un superior me asigna una tarea, ya sea un proyecto, una charla, un parcial. Lo que yo les recomiendo para navegar por el estrés, para que no se estresen, es dividir las tareas en pequeños pasos. Anteriormente, cuando a mí me mandaban a hacer tareas o tenía que hacer parciales, yo siempre lo dejaba todo al último momento. Entonces yo pretendía en el último momento estudiarme como 3 capítulos de un libro, toda una charla completa, literal hacia la charla, ese mismo día. O sea, el día anterior a la presentación hacía charlas, proyectos, monografía y encima de todo eso lo tenía que estudiar para ese mismo día exponerlo. Entonces, sí, eso genera demasiado estrés porque imagínate, tienes que terminar todo porque ya llegaste a la fecha límite en la que tienes que entregar y es como que vas volando y escribiendo y haciendo charla y buscando imágenes, información y dividiendo todo. Y bueno, eso me pasaba más cuando eran trabajos como individuales, porque si son trabajos en grupos, hay veces que depende de trabajo me anima y soy yo y pues ahí sí los organizo bien, pero cuando son otras personas las que son coordinadores, pues entonces ahí sí me están correteando y correteando y ya tengo un punto para eso porque eso también genera estrés. Entonces yo lo que les recomiendo es dividir la tarea en pequeños pasos. Yo veía que eso no me funcionaba, entonces yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar, por así decirlo, voy a hacer la tarea como 2 días antes. Sé que eso lo empecé a implementar el año pasado, dije, bueno, 2 días antes, como para decir que no lo hice tarde. Bueno, la cosa es que haciéndolo eso, yo quería terminar la tarea completa 2 días antes, o sea que le quería hacer toda sí o sí ese mismo día. Y yo no funciono de esa manera, o sea, yo te puedo prestar atención a cierto tema, vamos a decir que 1 hora. Entonces en esa hora yo estoy full concentrado. Pero después de esa hora me aburro. Y entonces ahí es donde empiezo a ver el celular, o me da presa, o me da sueño, o tengo hambre, y todo eso me va desviando y al final no termino haciendo nada. Esperaba todo ese tiempo hasta la fecha límite y me tiraba a hacer todo. Y me di cuenta que si secciono las cosas poquito a poquito, tomando en cuenta ese tiempo de mi concentración, que verdaderamente le presto atención, lo dividamos así que una tarea que dividía
que hacía de un día para otro, o 2 días antes la dividía en tres. Entonces vamos a decir que estaba haciendo una investigación de qué, de 10 preguntas. Entonces divido esas 10 preguntas en esos 3 días. Entonces vamos a decir que el primer día hacía 3 preguntas. Entonces el segundo día hacía otras 3 y el último hacía 4. Cosa que no me estresaba porque ya cumplía y me sentía bien conmigo mismo al hacer lo que ya tenía asignado, que serían las 3 preguntas. Entonces hacía mis 3 preguntas en mi tiempo de concentración y las resolvía bien, las tenía ahí y pues ya dejaba todo listo, cosa que al siguiente día, cuando me sentía inspirado, o bueno, porque igual tengo fecha límite para esas 3 preguntas, que sería ese día específico. Entonces hago mis 3 preguntas, después hacía mis otras 4 y ya antes del día de la entrega ya lo tenía todo listo y lo subía. Bueno, el segundo punto es cuando no quieres defraudar a nadie. Y eso tiene mucho que ver con las expectativas que tienen otras personas sobre ti, sobre las cosas que se espera que tú hagas. Un ejemplo, vamos a decir que todo el mundo dice que tú eres bueno en matemáticas. Todo el mundo tiene en la cabeza es que no, es que tú eres bueno en matemáticas. Y quizás para ti se haga fácil y no es como que algo que te motive, algo que te dé ganas de hacer, o que simplemente pues lo haces bien y ya, pues sin meterle mente. Obvio hay gente que sí y pues cada quien con sus gustos. Pero bueno, vamos a decir que en este caso a ti no te gusta. Entonces todo el mundo espera de ti que tú sepas todo. Es como, hay un problema de matemática, ay, pregúntale a fulanito que él sabe, él es el crack, no sé qué. Y sientes esa presión de que muchas personas, o sea, como dependen de ti, pues. Entonces, para eso, yo les recomiendo que recuerden que no le debes nada a nadie. Haz todo a tu ritmo. Y asimismo, no solo es válido para saber algo en específico, sino para esas personas que por lo menos piensan que tú eres bueno en algo. Por lo menos todos tenemos un amigo que es buenísimo editando videos. Otro que es buenísimo haciendo charlas y que los PPT, los PowerPoint les quedan bellísimos. Tenemos esas amigas que saben tomar fotos, así pues. Y entonces vamos a decir, por ejemplo, también presiones de grupo, por así decirlo, en la escuela, de ciertas personas es que no, es que él es el mejor, él sale bien en todo, él tiene los mejores proyectos, y entonces tú sientes como ese estrés de que a veces ni siquiera lo haces por ti, para aprender, vamos a decir, cierto tema que estés investigando, o por la charla, y para poder compartirlo, sino porque quieres que sea lo mejor para las otras personas. Entonces eso te puede llevar a cometer malísimos patrones, porque entonces vas a caer en la dependencia de las otras personas y de la aceptación de las otras personas y lo que digan de ti. Y bueno, ya sabemos que eso no lleva a nada bueno, así que les recomiendo full que se centren en ustedes, que hagan todo a su ritmo y si ustedes sienten que está bien y está perfecto así, eso está correcto para ustedes. Que no les importe mucho por lo menos los comentarios negativos de las cosas que se esperaban de ustedes, porque ustedes solo tienen que cumplir con ustedes mismos, con sus objetivos y con las cosas que ustedes quieren. Y bueno, el siguiente punto es cuando te mandan a hacer algo que no quieres. Siempre cuando te mandan a hacer algo que no quieres, uno siente resistencia. Uno piensa, ¿por qué yo? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Por ejemplo, vamos a decir que, no sé, tu hermano usó un plato y lo dejó sucio en el fregador. Entonces vienes tú a dejar tus cosas y te ve tu mamá y te dice, friega tu plato y el de tu hermano. Y tú dices, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo si lo usó él? Y te dicen, friégalo. Justo en esa situación en la que no solo te molesta, sino que también te da estrés, porque es como que, ay no, voy a perder mi tiempo, yo por qué tengo que hacer eso, porque yo. Entonces yo les recomiendo, primero de todo, que entiendan que nada es personal. O sea, nadie se toma las cosas personales. Y cuando alguien, ustedes sienten que sí lo hace, no le presten atención porque se está dejando llevar por sus emociones del momento. Por ejemplo, quizás en ese momento tu mamá no es que la tenga contra ti y quiera que seas tú el que lo haga todo en ese preciso momento, sino que en su cabeza puede estar pasando como, en verdad, no quiero tener la cocina sucia, espero que esté limpia. Y el simple hecho de que por casualidad de la vida tú pasaste y estuviste ahí, pues te mandó a ti. O sea, no es personal, no lo tomes así.
Y en cualquier caso, porque todas las personas se encuentran pensando en sus propias cosas, o sea, ellos te pueden prestar atención a ti en cualquier cosa que hagas un segundo de todo el día, o sea, un día, 24 horas, se toman 5 segundos pensando en lo que tú hiciste y ya se les olvida y siguen con sus cosas que tienen en la cabeza porque todos tenemos que hacer cosas, tenemos pendientes, tareas, investigaciones, cualquier problema personal también. Entonces, nada es personal. Relájate y esta sí es recomendación mía personal, escucha música mientras lo haces. Yo les recomiendo full que escuchen música. Cuando me mandan a hacer algo, o sea, es que literal creo que describí una situación mía con lo del plato, porque es así. Entonces yo me molestaba porque yo decía, pero porque yo, si yo no lo usé. Entonces ya cambié, entonces empezaba a fregar todo bravo y entonces simplemente por haber mandado eso, que ni siquiera fue personal como contra mí, ya me estresaba todo mi día, ya estaba todo molesto, no quería hacer nada y pues me aburría. Y luego implementé el escuchar música. Entonces me dicen como, y obviamente uno sí se va a molestar, que me digan, bueno, tienes que fregar todo. Y obviamente en ese momento yo como que, qué rabia, no sé qué, porque yo, y ya, o sea, cuando ya me veo cayendo en ese patrón todo negativo y de estrés y que me estoy poniendo bravo, yo paro, yo mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a estresar por esto. Eso no, que yo frego un par de platos más, eso no me va a matar. Entonces yo a mi cuarto, busco mi bocina, me conecto por Bluetooth y pongo música. Y lo que siempre pongo, por lo menos si me estoy alistando así, es que para salir, no sé qué, siempre pongo como reggaetón, no sé qué. Pero específicamente ríen porque en mi casa cada vez que vamos a limpiar, yo o pongo típico o pongo salsa también. Entonces yo pongo mi salsa, le subo el volumen a eso y pues ya se me fue el estrés, yo estoy cantando, estoy fregando y cuando menos te das cuenta ya se acabó lo que tuviste que hacer. Ya pasó todo ese suplicio, no pasó nada, quedaste bien y es más, hasta lo disfrutaste escuchando música. Y bueno, ahora vienen el estrés interno, que puede ser, pues ya dije que viene de ti mismo, de cosas que piensas y vainas así. Bueno, el primero que tengo es cuando pienso mucho las cosas. Entonces, no sé si les pasa que cuando se van a dormir, se quedan acostados, cierran los ojos, dan vuelta, no se duermen y se quedan ahí esperando a quedarse dormido hasta el día siguiente. Y en su cabeza siempre dan vueltas todo lo que hicieron en el día. Todo, 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 todo. Cualquier cosita como que chuzo. Creo que aquí le pude haber dicho esto como que, ya se me olvidó guardar la ropa. Chuzo, hoy no fregué. Y cualquier cosa. Y uno se le queda ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta como, ay, hoy me fue mal en el parcial. Hoy tenía que entregar esto, no sé qué. Todo eso que se te queda en tu cabeza, yo les recomiendo que escriban. Escribir te ayuda a concretar tus ideas y a soltar el estrés que eso te hace sentir. Gracias a eso te desahogas. Entonces, cuando yo empecé a implementar el journaling, y no específicamente tienen que hacer journaling, sino también pueden hacer cartas. Entonces, escribiendo, ustedes se van no dando como una explicación de lo que está pasando en sus cabezas en ese momento, sino que van pensando y van analizando la situación. Entonces, mientras la van analizando, se van dando cuenta qué cosas pueden hacer para mejorar esa situación o para solucionarlo. Entonces, yo lo que hacía es que cuando tenía un problema antes, o por lo menos también ya lo había dicho en el episodio pasado, que hacer journaling me ayuda a tener mi mente en blanco antes de acostarme a dormir. Y así es como que no tienes más nada que pensar porque ya todo lo escribiste, o sea, y mientras lo escribías, lo ibas pensando porque obviamente tienes que pensar qué vas a escribir. Entonces, todos mis problemas o cualquier situación que me daba estrés, que me daba angustia, yo las iba escribiendo. Entonces, vamos a decir que tenía que entregar 3 proyectos. Y por atrasarme en uno, en el otro le llegué tarde a la clase, me regañaron, no sé qué. Entonces yo iba escribiéndolo todo. Bueno, hoy tenía que entregar 3 trabajos, no sé qué. Y me iba escribiendo específicamente cada cosa en específico, lo que iba pasando. Entonces cuando tú ya lo tienes escrito, lo tienes en papel, tú puedes volver a leerlo.
todas las veces que tú quieras. Entonces ya lo tienes ahí, cosas que lo puedes revisar cada vez que tú quieras para tratar de analizarlo. Diferente a cuando lo tienes en tu cabeza, porque no todas las personas, y me incluyo, podemos retener información por mucho tiempo. Y no es porque no pueda aprendérmela, sino que, vamos a decir, por así decirlo, es como irrelevante porque pasan por mi cabeza muchas cosas. Entonces por eso les digo que yo divido mis tareas por secciones, o sea, cosas pequeñas para que al final cuando lo junte todo ya tenga un trabajo listo. Por lo mismo, porque me pongo a hacer la tarea y de la nada me llega una notificación en mi celular que alguien está haciendo un live. Entonces me da ganas de entrar al live, pero estoy haciendo la tarea. Y dejo de hacer la tarea y me voy al live. Entonces dejo el live y después de la nada me llega que un amigo me compartió un meme por Instagram. Entonces me voy a Instagram. Mientras tengo el live abierto, voy a Instagram. Entonces estoy viendo todas las cosas de Instagram y de la nada me da ganas de escuchar música. Entonces pongo Spotify y pongo música. Entonces estoy viendo el live, viendo mi celular en Instagram y escuchando música con la computadora prendida porque supuestamente estaba haciendo tarea. Entonces, así, o sea, yo me distraigo muy rápido o a veces caigo también en el multitasking, que hay como, ¿cómo es? ¿Cómo lo digo? Comentarios no. O sea, hay gente que le da palo al multitasking y hay otra gente que te celebra el multitasking porque dices que no, si yo hago multitasking, puedo hacer muchas cosas a la vez mientras que estoy haciendo mi tarea, estoy escuchando música y estoy limpiando por aquí y haciendo cosas por acá. Y hay gente que dice que eso es malo porque entonces como que no especificas en cada una de ellas. Pero hay gente que dice que está bien porque cuando tienes muchos cumplidos y lo haces todo al mismo tiempo, tú puedes con eso. Entonces, yo personalmente lo veo en ese caso. Yo digo que depende del multitasking de las tareas que tengas que hacer. Porque, por ejemplo, si tienes que estudiar o hacer cosas específicas como investigaciones, tareas, charlas, no puedes estar investigando y, por así decirlo, limpiando tu cuarto. Porque en el momento que empiezas a limpiar tu cuarto, pues se te olvida, se te va el hilo de lo que estás investigando y llegas a la computadora y estás en cero. Y tienes que volver a leer todo lo que habías investigado, todo lo que habías escrito para volver a agarrarle el hilo. Y si se te pasa por la cabeza hacer otra cosa, o sea, lo vas a volver a perder. Entonces, en ese caso, yo no hago multitasking por eso mismo, porque me desconcentro. Pero vamos a decir que puedo hacer multitasking con tareas que tenga que hacer en mi casa. Por ejemplo, cuando lavo mi ropa y tengo que limpiar mi cuarto. Entonces, lo primero que hago es que voy, secciono mi ropa, la pongo a lavar, regreso a mi cuarto. En lo que tiene mi cuarto, barro, trapeo, barreo las cosas. Cuando ya me suena la lavadora, pues entonces salgo, guindo mi ropa, no sé qué, pongo la siguiente tanda, vengo a mi cuarto, sigo arreglando. O sea, para mí eso es multitasking y en esas tareas específicas a mí me funciona. Y obviamente todo con música, siempre pongo, yo creo que es que yo soy bien random bueno, no es random, vamos a decir que soy especial con la música que yo escucho, porque yo tengo un playlist de cada género musical. Tengo un playlist de canciones en inglés, que yo no sé por qué cuando hay personas externas a mí, o sea, que no me conocen de nada, no es de que él es amigo de no sé quién, que no me conocen de nada, y yo soy nuevo en su radar, pues, me acaban de conocer. No sé por qué la gente siempre piensa que yo escucho puras canciones en inglés. Entonces, me acuerdo que a veces me veían escuchando canciones en inglés y es porque yo escucho de todo. Yo tengo un playlist de músicas en inglés, tengo un playlist de músicas típico, de salsa, de bachata, de vallenato, de reggaetón, de canciones para estudiar, canciones para dormir. Tengo también canciones para relajarme, canciones o sea, todo literal. Salsa, creo que dije salsa, no me acuerdo. Salsa y tengo un playlist, o sea, yo les puedo presumir mi playlist de canciones viejitas porque son buenísimas, o sea, canciones viejitas que tipo, disque Candy, ¿qué más les puedo decir? Gasolina, o sea, cosas así, pues, disque Don Omar, canciones de Daddy Yankee que son como viejas, pues, no sé de qué época, pero son viejas. Tipo, cuando yo estaba chiquito, yo las escuchaba, disque
bueno, no 4 años, no sé quién, alguien tendrá un recuerdo como de sus 4 años, no sé. Vamos a decir que 6 años, 6, 7 años por ahí, que estaba yo chiquito, yo escuchaba esas canciones. Y bueno, en su momento me gustaban y bueno, todavía me gustan y ahora que sí las puedo tener como con fácil acceso y las tengo aquí mismo en mi celular, pues entonces sí las escucho. Entonces, es por eso que yo no hago multitasking. Por eso, porque no concreto bien en específico las cosas o las tareas que tengo que hacer. Y bueno, seguido de esto, por eso también, además de el journaling, que es por eso que yo dejo mi mente en blanco y literal no tienes más nada que pensar antes de acostarte a dormir, también puedes hacer listas. Puedes hacer listas y a través de ellas reconocer qué está pasando. Siempre trata de buscar cómo te sientes. Cuando tú escribes y ves cómo te sientes mientras lo vas escribiendo, esa es otra, también otra razón. En el momento que tú vas escribiendo, tienes que pensar. Eso te hace pensar en qué escribir primero, en cómo escribir y específicamente mientras lo vas haciendo, vas sobrepensando las cosas. Porque no vas a escribir cualquier locura sin sentido. O sea, obviamente tienes que armar tu oración de qué es lo que estás pasando. Entonces, eso te hace perder, por así decirlo, la euforia de las emociones que tienes en ese momento. Y bueno, específicamente tampoco es como que lo hagas de ya para allá porque nadie se controla como de un día para otro y simplemente dices, no, yo no me voy a estresar y no te estresas, porque las cosas no funcionan así. Cuando tú te estresas, en tu momento te enojas, te pones bravo o te pones triste, todo depende de cómo reacciones y ya queda dentro de ti reconocer cuando estás cayendo, por así decirlo, de más en el estrés, en el punto que te vas a agobiar y te vas a estresar de todo. O sea, te vas a poner en cero y te vas a estresar y no vas a hacer nada. Tienes que aprender a reconocer ese punto y salir de él. Sales de él a través de la escritura que te estoy recomendando, reconociendo y buscando qué puedes hacer en ese momento para que ya no te sientas así. Porque lo esencial es no dejar que esa situación te estrese. Y bueno, la siguiente es cuando el estrés te impide hacer algo y te sientes agobiado. Y en ese caso, este es cuando ya estás en el punto en el que ya te estresaste, o sea, que algo te estresó. Y debido a eso, te quedas estancado, por así decirlo. Varias veces me ha pasado, vamos a decir, estoy haciendo algún informe o alguna investigación y cierto punto en específico no encuentro nada o una información que no me sirve. Por ejemplo, a mí antes me pasaba que en pandemia, con algunos tipos de informes y con esas materias, los laboratorios eran virtuales. Entonces, un laboratorio virtual nunca va a ser igual a uno presencial por muchas razones, porque no está el profesor ahí guiándote, porque no agarras experiencia con los instrumentos y con las soluciones y las cosas que tienen que hacer. Entonces, pasé de ir a un laboratorio a hacer laboratorios virtuales, o sea, literalmente eran aplicaciones que simulaban el experimento. Entonces, si bien eso era nuevo para todos, pasar de hacerlo físicamente a dar un par de clics y que se dé el experimento y simplemente verlo, eso fue algo totalmente distinto. Entonces yo a veces no entendía la guía y bueno, ya eso es cosa mía, que sí he tratado de mejorar, que a mí no me gusta pedir ayuda. Bueno, a mí no me gustaba pedir ayuda. O sea, yo podía estar ahogándome y yo no pedí ayuda por nada del mundo. Porque yo decía, no, yo puedo, pero obviamente no estaba pudiendo y me estresaba mucho y simplemente ponía cualquier cosa y bueno, yo eso ya va así, pues ya, se fue así, no encontré nada y entonces a veces yo tomaba hasta 3 días haciendo un informe y no porque, como ya les dije, que seccionaba las partes y lo hacía poquito a poquito, sino porque me trababa en las preguntas. Habían que hacer ciertos cálculos que yo no entendía en ese momento y eso me estresaba. Entonces, para este específico momento, yo les recomiendo que hagan grounding. Grounding o
pues es lo que significa es conexión con la tierra, que salgan a caminar. Yo había escuchado en un podcast que, bueno, esto ya lo ven como algo un poquito más como espiritual y pues, tiene una parte científica, pero no hay como estudios específicos sobre eso, pero hacer grounding o la conexión con la tierra, básicamente es que te quites tus zapatos y tengas contacto físico con la naturaleza, con la tierra, con los árboles, no sé, con la brisa, que salgas al sol. Entonces, esto se basa como que en el cuerpo hay varias reacciones y si bien hay algunas que se dan correctamente, por así decirlo, hay otras o algunos compuestos que se separan. Entonces, o de sus productos salen radicales libres. Entonces, por eso es que la gente toma antioxidantes y no sé qué, para que estos radicales libres no hagan un mal en tu cuerpo. Entonces, se supone que al hacer grounding o salir a la naturaleza con los pies descalzos, la tierra acepta esos radicales y te va a disminuir el estrés o que la situación que te sientas agobiado. Entonces yo obviamente no lo hacía así específicamente como salir descalzo a la tierra, sino que hacía es que salía a caminar. Entonces, o en las mañanas, me acuerdo que yo salía a trotar. Entonces empecé a implementar eso. Entonces cada vez que yo me sentía que no podía hacer algo, pero no por el hecho de que yo no entendía, sino que en ese momento yo estaba tan agobiado que no podía hacer nada. O sea, también vale es en ese momento en el que tienes tantas cosas que hacer que no sabes por dónde empezar y entonces simplemente te quedas acostado y te quedas acostado pensando en cada una de esas cosas, pero no tomas ninguna acción para nada, o sea, de ninguna de las que estés pensando. Entonces, en ese momento tienes que despejar la mente. Entonces, puedes aplicar lo del journal, de hacer listas, de tomarte un día para seccionar las cosas. Eso es lo que yo hago por lo menos los viernes. Los viernes cuando yo salgo de mi clase y llego a mi casa, vamos a decir que llego tipo en la tarde, como 5 o 6 de la tarde llego a mi casa. Yo me voy a bañar, que es esa otra cosa que también hago, el bañarme. Eso también te desestresa full, o por lo menos a mí. Cuando estoy haciendo una tarea y estoy estresado, yo pongo break a todo, agarro mi bocina, pongo música y me voy a bañar. Entonces ahí estoy bañándome, cantando y ya cuando salgo, ya uno se siente como fresco, aliviado y ya vienes ready para seguir con tu tarea. O también el salir a caminar. Entonces, sí, pues eso es lo que yo hacía. Llego a mi casa y después de bañarme y comer, me siento. Agarro mi cuaderno, tengo un cuaderno ahí, no tiene que ser una libreta toda bonita, no sé qué. Yo a veces tengo cuadernos de semestres pasados que no termino de usar. Y bueno, arranco esas páginas para que me queden en blanco y allí escribo todo lo que tengo que hacer, por lo menos el fin de semana y la semana siguiente. Lo anoto todo y yo tengo una agenda en Notion, que esa es como una aplicación en la que puedes hacer, o sea, es como si fuera una combinación entre Word y Excel, algo así. Entonces ahí puedes hacer listas, puedes escribir, puedes hacer agendas. Y bueno, yo me vi un tutorial en YouTube y eso fue como una hora entera ahí haciendo la agenda, pero ajá, la agenda se mueve y todo. Entonces la agenda, ahí tengo como los días seccionados de lunes a viernes, perdón, de lunes a domingo. Tengo una sección en la que tengo tareas, vamos a decir que tengo que cumplir en el mes, o sea, en cualquier día del mes que lo pueda hacer, pero no tengo una fecha específica, entonces ahí me caen esas tareas. Tengo como una sección de seguimiento, entonces ahí pongo las tareas que no he comenzado, las que he comenzado y las que ya finalicé. Y también tengo un tracker. En el tracker tengo cosas que haces como cosas que tengo que hacer todos los días. Por ejemplo, ahí tengo hacer ejercicio, o sea, ir al gym, tengo escuchar podcasts, tengo, vamos así, pues poner como tomar 8 vasos de agua, o sea, y cuando lo cumples, ese es como un checkbox
y lo pones ahí y sale tu ganchito. Y entonces ahí en ese tracker puedes ver en la semana qué cosas hiciste y qué cosas no, y pues ya lo puedes usar como, bueno, tengo que meterle más a esto, a veces no, no sé qué, y ahí lo puedes ver. Y también tengo un apartado como es como de notas, pero no lo uso mucho, pero igual lo tengo ahí por si acaso, no sé. Y bueno, esa es mi agenda y eso es lo que yo hago para no estresarme de decir, dizque, chuzo, no sé cuándo hacer esto y lo tengo ahí, o sea, y también tengo especificado, creo que eso sí lo voy a dejar claro en este episodio, todos los martes, Sanamente Podcast va a tener un nuevo episodio. Porque sí, me han llegado notificaciones y me han preguntado de cuándo vas a sacar el siguiente capítulo. Y yo les digo, yo la otra semana viene el otro capítulo. Pero no, o sea, yo no había caído en cuenta que yo no había dicho una fecha en específico o por lo menos cuándo lo iba a sacar. Entonces ya saben que en Sanamente Podcast, todos los martes hay un nuevo episodio. Lo pueden estar esperando en la mañana, tipo 12 11 de la mañana, que es que lo termino de editar y lo subo directamente. Y si algo me pasó, por lo menos el episodio pasado que me preguntaron que si iba a subir o no, fue porque yo hago tres partes del podcast. Hago como la introducción, el contenido, lo que digo y una despedida. Y entonces la despedida, yo no sé si fue que puse mi dedo en el micrófono del celular y se escuchaba como vacío, o sea, como si el celular tuviera el celular a 100 metros de distancia y yo hablé y eso fue lo que se escuchaba horrible. Entonces yo no iba a poner eso así. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar a llegar a mi casa. Entonces esperé a llegar a mi casa a las 6 no sé qué, me tuve que bañar, tuve que buscar un lugar donde no hiciera mucha bulla y que igual se escuchó la bulla, pero tenía que subirlo. Y ese día pues sí lo subí en la noche, como a las 7 8 de la noche por ahí. Pero cumpliendo todos los martes. Y algún martes que ustedes vean que no subo, pregúntenme porque yo voy a cumplir aquí todos los martes subiendo un nuevo episodio. Igual me pueden estar dando ideas también. Y bueno, el grounding se los recomiendo mucho, por lo menos a mí me encanta trotar a la naturaleza. Yo me acuerdo que en la escuela, a veces antes de las prácticas, nos mandaban a trotar como 5 vueltas en una cancha de atletismo. Y entonces, o sea, para mí, esa era la mejor parte de todo el entrenamiento. Digo, después de que sacara la práctica y nos pongaban a birrear. Pero esa era mi parte favorita. Entonces yo corría y sentías la brisa y veías los árboles. Y bueno, por ahí hay como halcones. En verdad yo no sé qué es. Águilas, que son como chocolates y tienen la cabeza, vamos a decir que blanca. Porque no es blanca. Yo la veo amarilla, pero la gente me dice que son las amarillas. Es como un cremita. Bueno, pasaban por allí, no sé qué. Es muy cool, la verdad. Y se los recomiendo. Y bueno, tengo otras recomendaciones para que lidien con el estrés, que no encontré situaciones específicas, pero simplemente se las voy a decir. Y la primera de ellas, obviamente, es hacer ejercicio. Si ustedes pueden ver, casi la mayoría de mi contenido o se trata solo de ejercicio o si es algún blog, siempre van a ver mi parte del ejercicio. Y es que yo empecé a implementar el ejercicio, antes lo hacía como para cumplir, entonces lo hacía como todos los días, o sea, no había un día que yo no descansaba y yo hacía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero luego entendí, poquito a poquito, cada vez que fui yendo al gimnasio, que no estaba dando tiempo al músculo a que descanse. Entonces yo hago ejercicio 6 veces a la semana. No recuerdo si por aquí dije 5, creo, pero me había equivocado. Son 6. O sea, los sábados y los domingos no hago absolutamente nada de ejercicio. Obviamente sí hago mis tareas y eso, pero estoy hablando ahorita específicamente sobre el ejercicio. Entonces, se los recomiendo full, porque en algún día que ustedes se sientan frustrados, cuando tú vas al gimnasio, tú vas al gimnasio, o sea, no vas a hacer más nada que ejercicio. Y ver a otras personas hacer ejercicio también te pueden motivar a hacerlo. O sea, yo a veces veo gente que se lo toma de verdad en serio, como contar las repeticiones, o esa gente también que llega al fallo, o que hacen supersets
y salen como todos sudados así. O sea, o esa gente que le da full a la caminadora y tampoco, esa gente a mí me motiva. Y yo los veo yo y que wow, wow. Y entonces yo llego con esa emoción y también voy yo alzando pesas. Y bueno, a veces también, o sea, si te gusta la música del gimnasio, la verdad creo que muy pocas personas se ponen a escuchar la música del gimnasio. No es que sea mala, simplemente que la mezclan mucho. Y no, o sea, y aunque mis gustos de música sean muy variados, no siempre quiero escuchar, no sé, música pop mientras estoy alzando una barra que si se me viene encima, o sea, muero ahí. Yo siempre escucho es reggaetón o reggaetón de las canciones viejitas que le mencioné. Eso es lo que yo escucho. Entonces yo llevo mis audífonos, yo pongo mi música y ya yo entro en ese mood de hacer ejercicio. Y en esa como hora y media, porque antes hacía más, pero no sé, sentía que era demasiado. Ahora yo hice, y se los recomiendo, si no saben cómo, eh, como buscar un coach y eso es algo que ustedes mismos están haciendo para procrastinarlo, busquen rutinas en ChatGPT. O sea, yo recomiendo full ChatGPT. Yo lo usé para buscar mi rutina que hago actualmente. O sea, yo le escribí literalmente qué era lo que yo quería hacer y cómo quería seccionar los días. Y pues ya él me ayudó a ver ejercicios y pues yo lo fui seleccionando y así fui haciendo mi rutina. El segundo tip es escuchar podcasts. Y primero que todo les felicito porque ya tengo audiencia desde el tráiler hasta ahora. Y espero que realmente les esté ayudando mucho los podcasts, o por lo menos el mío. Y sí, ya les dije que les debo el episodio de los podcasts que yo escucho. Pero eso sí lo está procrastinando un montón, o sea, y bueno, se está acabando el semestre, vienen los semestrales, y bueno, ahorita estoy como en ese mood de estudiar, de terminar los laboratorios y no sé qué, con la universidad, y cuando ya yo esté ready con eso, yo les prometo que voy a subir ese episodio para que puedan escuchar otros podcasts que a mí me han ayudado un montón y aprenden muchas cosas, porque de los podcasts que yo escucho, una de ellas es creadora de contenido y tiene cursos, o sea, ella vive de esos cursos. Ella es una toda empresaria. Otra es experta en negocios, en todo tipo de negocios. Y ella habla sobre eso y tú vas aprendiendo sobre eso. Y otra es psicóloga. Entonces ella explica las cosas desde su punto de vista y desde la psicología. Y también te explica como palabras y cosas que tengan que ver con la psicología. En verdad yo no sé nada, no soy psicólogo, soy químico. Y, y bueno, gracias a ella he aprendido un montón de cosas y de palabras y términos que hasta el momento de hoy me ha ayudado bastante. Y les recomiendo, por último, que hagan una acción que ustedes disfruten, algo que a ustedes les encanten. Por lo menos, no siempre verse un capítulo de una serie es procrastinar, porque esa es la manera en la que tú te recargas, o sea, esa es tu diversión. Tú estás viendo ese episodio, bueno, obviamente todo tiene que ser con congruencia, no es que vas a procrastinar una tarea que tienes que entregar al día siguiente por ir a verte una serie, pero hay días, por lo menos el domingo, que es mi día de descanso, ahí me veo por lo menos 2 episodios de una serie. Y obviamente ya con mis días seccionados con mi agenda, ya pues, obviamente después de cumplir con lo que tengo que hacer para el día, porque eso es muy importante, siempre tienes que cumplir contigo mismo. Yo por lo menos, a mí muy poca gente conoce esta parte de mí, pero a mí me gusta dibujar. Y bueno, yo había intentado tener una cuenta en Instagram y subir dibujos, pero la cuenta, no sé, nadie la veía, no sé qué, y la borré. Pero voy a estar implementando nuevamente el hábito de dibujar. Y, o sea, tengo todo para dibujar, tengo mi cuaderno, tengo lápices, borradores, o sea, tan fácil que es simplemente sentarme a dibujar, pero no sé, lo he procrastinado. Pero bueno, cualquier cosa que te guste, ya sea jugar fútbol, tocar algún instrumento, es válido también ir al gimnasio, pero yo la decía más específicamente como, no sé, cosas que te hagan utilizar tu creatividad y que realmente te apasionen. Por ejemplo, crear contenido, hacer videos, cualquier cosa que ustedes sientan.
Y bueno, esas ya son todas mis recomendaciones. Si tú tienes alguna situación adicional que quieres que a mí se me pasó, me la puedes comentar. Y yo también voy a estar, lo puedo subir en otro capítulo sobre esto. Me avisen si quieren una parte 2 sobre alguna situación que ustedes necesiten navegar por el estrés. Y bueno, ya eso sería todo. Y bueno, si llegaste hasta aquí, agradecería mucho que fueras a mi perfil aquí de Sanamente Podcast a darme un rating que por aquí en Spotify son con estrellas y puedes poner hasta 5 estrellas, lo que a ti te parezca que se merece este podcast. Obviamente te recomiendo que pongas 5 estrellas y en Apple Podcast también puedes dejar un comentario y yo los voy a estar leyendo, los voy a estar subiendo y se los voy a estar respondiendo también. O puedes contactarme por mis redes en Instagram, por Twitter, en el Twitter que tenemos aquí el podcast, también en TikTok, por donde tú quieras. Si piensas también que este episodio le puede ayudar a una persona, te agradecería mucho que lo compartieras para que ellos lo escucharan también y así poder llegar a más personas y ayudarlas. Estoy muy agradecido por todos sus comentarios, por todo el apoyo que estoy recibiendo y nos vemos en el siguiente episodio.